Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Qué gusto tenerlos hoy con nosotros en este webinar. Bienvenidos. Veo algunas caras conocidas, qué gusto. Muy bien, pues el día de hoy vamos a compartir esta hora con ustedes un poco con la intención de aclarar algunos puntos que se relacionan con la enseñanza efectiva de segundas lenguas. Y vamos a tener una hora, trataré de terminar antes para que podamos tener un espacio de preguntas, de comentarios. Y bueno, si todos están de acuerdo, vamos a arrancar. Pero antes de arrancar quisiera un poco, pues hacer un sondeo rápido. Si me ayudan a, así levantando, ya saben, la manita de Zoom. ¿Quiénes de aquí son profesores de lengua? Porque he descubierto que muchas veces hablo pensando que todo el mundo es maestro de lengua y luego resulta que algunos son estudiantes de lengua, ¿no? Entonces, bueno, ahora bajemos las manos los que son maestros de lengua y los que no son maestros de lengua son estudiantes de lengua. Porque me intriga luego quién es el público, ¿no? Pero bueno, si por ahí me quieren ir anotando en el chat, pues si son estudiantes, si son maestros. Muy bien. Bueno, para conocer el público. Bien. Rápidamente me presento. Mi nombre es Dafna Zaslavsky. Yo dirijo el departamento de hebreo de la Universidad Hebraica desde hace 8 años y me he dedicado los últimos 10 años en especializarme en la enseñanza de segundas lenguas. Antes de eso me dedicaba a ser educadora, a ser directora de kinder, de primaria. Así que bueno, me enfoqué más a la enseñanza de segunda lengua. De hecho, soy nativa, mi lengua materna es hebreo. Y mi segunda lengua se volvió español, cuando antes era inglés, pero ahora es la tercera lengua. Y bueno, yo creo que vamos a arrancar directamente con la presentación. Les comparto, perdón, discúlpenme, aquí les comparto mi pantalla y empezamos con esto. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de enseñar una segunda lengua o lengua extranjera, y voy a hacer la distinción, perdón, supongo que muchos de ustedes sabrán o han escuchado la diferencia entre lo que es una segunda lengua y lo que es una lengua extranjera. En realidad, no me voy a meter a detalles, solamente comentar que generalmente tiene que ver con la exposición, la cantidad de exposición al idioma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una lengua extranjera, es una lengua limitada, en el sentido, perdón que lo diga así, pero es en el sentido de que se ve en una estructura de clase donde no hay tanta exposición al idioma, no lo escucho en la calle. Entonces, bueno, pues algunas veces hay lugares que se comporta el idioma, quisieran que fuera su segunda lengua, pues se comporta como extranjera, porque pues ven 2 veces a la semana, 1 hora, y pues eso es la única cantidad de idioma que tienen. Y la segunda lengua, pues es una lengua que tiene un poco más de trascendencia en cuanto a la cantidad de exposición, no solamente en un salón de clases, también en la calle o en otros espacios, no sé en qué otros espacios podría ser. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con esto. En términos generales, la metodología puede ser muy parecida cuando trabajamos con un idioma y con el otro, si se comporta así o así. Pero sí es importante entender por la cantidad de exposición, y eso afecta al ritmo y la cantidad de idioma que voy a poder adquirir. Porque si mi único acercamiento al idioma es a través de
una, digamos, 2 clases a la semana, pues bueno, no voy a poder realmente llegar a dominarlo de la misma manera que alguien que está mucho más expuesto. Cuando hablamos de una manera efectiva, estamos hablando de lograr que el estudiante sea, y yo le llamo sea funcional en la nueva lengua, o sea, en la lengua meta. ¿Qué quiere decir funcional? Quiere decir que pueda utilizar. ¿Qué es ser funcional? En hebreo, por ejemplo, hay una palabra que es muy clara, ¿no? Es, hoy no funciono, ¿no? Me levanté muy cansado y hoy no funciono, ¿no? Es como un slang que se usa. Entonces, cuando yo funciono es porque sé utilizar el idioma en espacios auténticos de una manera eficiente, ¿no? O sea, sé qué utilizar, qué palabras, qué lenguaje, qué estructuras en una situación específica. Y eso es lo que buscamos finalmente. Obviamente, a lo mejor algunos de ustedes buscan, no sé, que el idioma les sirva para cuestiones más de tipo lectoescritura, ¿no? No tanto para hablarlo, pero en términos generales, cuando nosotros decimos que alguien domina el idioma, lo domina cuando sabe hacer uso en una situación auténtica. Y una situación auténtica puede ser ir al restaurante, preguntar cómo llegar a un lugar, bueno, que hoy es menos, digamos, de moda, porque hoy hay Waze, pero leer el Waze en hebreo, por ejemplo, o cualquier otra situación que yo tengo que utilizar el idioma. El primer punto que yo, antes de hablar de metodologías, de teorías, de enfoques, de cualquier otra cosa, el primer punto que yo pongo en la mesa cuando hablo con, tanto con estudiantes como con profesores, es el tema de la escala de niveles estandarizados. Yo creo que cada vez hay mucho más conciencia, cada vez más, hay más conciencia del tema de la importancia de tener una claridad de la escala de niveles con la cual estamos trabajando, tanto para el estudiante como para el profesor. ¿Qué quiere decir un nivel estandarizado? Es un nivel que está definido, que está caracterizado, que podemos decir qué diferencia hay entre alguien que está en este nivel y el otro. No para marcarlo, no para hacerlo sentir mal, simplemente para tener una claridad cuáles son sus capacidades. Y ese es el tema principal cuando hablamos de los niveles. ¿Cuáles son las capacidades en una lengua? Cuando nosotros arrancamos un programa, un ciclo escolar, lo que sea, tiene que estar ligado con esto. Porque si yo, maestro de idioma, no tengo la capacidad de decir dónde se encuentra mi estudiante hoy y dónde va a estar cuando termine el ciclo escolar, pues entonces, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a saber si tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Entonces, lo primero es definir, y hay 2 modelos de escalas estandarizadas. El modelo europeo, del mercado común europeo de referencia, y está ACTFL, que es the American Council on the Teaching of Foreign Languages, que es el americano. Y estos 2, que como ven aquí, hasta tiene hasta unos cuadros como de equivalencias, tanto uno como el otro nos da la definición de los niveles, muy claramente. Nos dice qué es capaz de hacer estudiante en cada uno de los niveles. Nosotros en el Departamento de Hebreo de la Universidad Hebraica trabajamos con ACTFL. ¿Por qué? Porque ACTFL desarrolló el tema del hebreo y el mercado común europeo no tiene como que tan detallado el tema en hebreo. Pero bueno, finalmente la mayoría de los programas se manejan por la escala europea. Entonces, una vez que yo, maestro, sé que mi estudiante está aquí y que el día de mañana, el tiempo que yo determine, esté en el otro lugar, y voy a saber decir qué capacidades, voy a poder programar sus avances. Porque uno de los temas que hemos encontrado en la segunda lengua, la problemática, es que trabajamos muy duro, los maestros, los profesores,
trabajan muy duro los estudiantes, bueno, cuando no son, cuando los obligan, y al final del camino los resultados no siempre son los que uno desea. Ahora, no es un milagro, no es que ya una vez que uno trabaja con estándares quiere decir que ya logró todo y que ya mañana la clase es más efectiva. No, por supuesto que no. Hay muchísimos factores que nos van a, que influyen en estos procesos, pero no podemos pensar en empezar a programar sin sabernos, pero realmente así de memoria, lo que son los niveles, ¿no? Es decir, este está en este nivel, por esto, esto y esto, y tener un lenguaje profesional en el tema, ¿no? Inclusive el mismo estudiante tiene que tener ese acercamiento a decir, ah, hoy estoy acá y mis capacidades son estas. En un ratito voy a dejar a lo mejor un poquito que ver las preguntas, porque no las estoy viendo, si es que hay. Bueno, una vez que hablamos de niveles, y que obviamente hablar de niveles puede ser un curso entero de qué quiere decir los niveles, cómo se miden, cómo se determinan, etcétera. El segundo criterio, perdón, el segundo principio que yo recomiendo es conocer las teorías que están atrás de los programas, de los enfoques, de las metodologías. O sea, de alguna manera las teorías son las que nos dan la plataforma para entender qué nos pasa a las personas que aprendemos una segunda lengua o tercera lengua. O sea, de alguna manera entender qué dicen las teorías y los estudios nos permite comprender mejor al estudiante. Por ejemplo, un profesor puede entender mejor a sus estudiantes y el proceso que está pasando. Una de las teorías que yo trabajo mucho y manejo en mis cursos es el de la hipótesis de Krashen. Stephen Krashen, que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado, el que está más metido en este tema, bueno, es un teórico que estas teorías las desarrolló muchísimo en los años 80, finales 70, 80, pero es una teoría básica, ¿no? De aquí surgen muchísimas cosas que a partir de ahí otras personas siguieron desarrollando. Entonces, fíjense, vamos a analizar rápidamente las 5 hipótesis, las 5 cosas que dijo y que van a ver que les va a hacer mucho sentido, ¿no? Es como la base, es como, pues tenemos que considerarlo en nuestro quehacer diario. Lo primero que él dice es, hay una diferencia entre adquisición y aprendizaje. Dice, no es lo mismo. No es lo mismo adquirir algo y no es que aprenderlo. Y aquí viene todo un desglose de entender estos dos conceptos. Y bueno, no me da tiempo de hacer ahorita una dinámica, generalmente hago una dinámica con mis alumnos en los cursos didácticos para entender las diferencias. Pero cuando yo hablo de adquisición, es que yo adquiero el idioma de manera natural. No sabría decir de qué manera lo aprendí. Eso es una adquisición y les voy a dar mi ejemplo. Yo llegué a México a los 14 años, ingresé a la escuela y entré a tercero de secundaria, ya pueden calcular mi edad, y en tercero de secundaria adquirí el idioma. No tengo idea, no me pregunten cómo lo aprendí, ¿no? Me van a decir, no, ¿y cómo? No sé. No puedo decir ni qué fue antes y después, no sé si primero aprendí futuro o primero presente o primero yo qué sé, no tengo idea. Aprendí el idioma porque lo adquirí, porque estuve en un ambiente que a los 14 años me era importante aprender el idioma, entender lo que pasaba con mis, obviamente no tanto con los maestros, sino con los alumnos, con mis compañeros. Y entonces, bueno, pues adquirí el idioma. A diferencia de mí, mi esposo está aprendiendo el idioma hebreo. Hoy, hace 2 años, decidió que estudia el hebreo. Sí, no sabía, no lo puedo explicar, pero no sabía hebreo. Y entonces él está aprendiendo el idioma, no lo está adquiriendo. Sí es cierto que tiene el feedback inmediato, una retroalimentación mía de poder luego
a lo mejor hablarlo o cosas de ese tipo, pero no es que él está inmerso en el idioma, él no está inmerso. Él una vez a la semana toma un curso de 1 hora y media y está aprendiendo. Entonces sus procesos son procesos organizados, sistemáticos, conscientes. Él dice, hoy aprendí presente, ¿no? Esos son los verbos, los puedo usar así, ¿no? Entonces, la adquisición y el aprendizaje son dos procesos diferentes. Uno es natural, no consciente, y el otro es sistemático, consciente. Y lo que dice Krashen es que lo ideal es que un estudiante tenga los dos, que logremos que dentro del proceso de enseñanza de idioma tengamos los dos procesos dentro de nuestras, pues no sé, clases, institutos o donde se estudie el idioma. Lograr de alguna manera que el estudiante, aunque venga 2 horas a la semana a la clase o 1 hora, que tengan esos momentos de adquisición también, que no todo sea solamente aprendizaje. Ahora, puedo hablar 3 horas también nada más de esos dos conceptos. Tiene que ver con edades, no es lo mismo. Un niño chico, antes de los 10 años, le es mucho más fácil adquirir que aprender. Un adulto le es más fácil aprender. Yo he tenido estudiantes en los cursos de hebreo de la universidad que de repente se ven frustrándose porque hay como algo más holístico, ¿no? Como que ven algo de adquisición y se pierden, dicen, no, yo quiero algo mucho más metódico. Y no siempre nuestros cursos son tan metódicos porque damos también la parte mucho más vivencial. Entonces, aquí es donde viene pues la estructura del cerebro del niño, que es mucho más holístico. Él puede cantar una canción, no saber ninguna palabra, y cantarla y estar feliz y está adquiriendo el idioma. Muy bien, me paso al segundo, la segunda teoría, la segunda hipótesis de Krashen, que él dice, le llama el input comprensible. I+1. ¿Qué quiere decir? Él dice que el acercamiento al idioma no puede ser a partir de un texto, y texto puede ser escrito, puede ser video, puede ser canción. Dice que el acercamiento no puede ser a través de un texto que no hay nada que yo comprenda. O sea, si yo traigo un texto ahorita en hebreo, se los presento, y ustedes no saben ni una palabra en hebreo, y trato de acercarlos a este texto, no hay ni por dónde empezar, ¿no? No hay como un hilo de dónde jalar. Él dice, traigan materiales que tengan elementos, que sea el gancho, donde sí hay algo comprensible, un porcentaje comprensible, para que el estudiante pueda de alguna manera engancharse y seguir con el aprendizaje, sobre todo, cuando un estudiante no tiene la motivación. Cuando estamos en una escuela, que mis papás decidieron que esta es mi escuela y pues ni modo, en esta escuela enseñan este idioma, y yo no sé si me gusta o no me gusta, simplemente lo tengo que aprender, y mi maestro me trae unos textos que no entiendo ni una sola palabra. Bueno, es muy difícil engancharse. O sea, ubíquense, es como cuando siempre doy este ejemplo tan gráfico, ¿no? Pero es como cuando alguien conoce a una persona. No va a haber un clic, un enganchamiento con la otra persona si no hay algo con el cual. Entonces, el papel del profesor es hacer ese gancho, esa conexión entre el texto y el estudiante, ¿no? Entonces, mientras más lejano es el texto del estudiante, más difícil e imposible se vuelve la labor del profesor. Entonces, tiene que haber como algo que va a conectar al texto y al estudiante. Entonces, dice Krashen, el texto tiene que ser un porcentaje comprensible, +1 es un porcentaje de reto para poder aprender que sea nuevo, pero no todas las palabras nuevas. El tercer elemento, la tercera teoría,
él habla del filtro afectivo. Él dice, para que tú aprendas un idioma, tienes que tener un filtro, tienes que tener, yo lo veo como si fuera como una pluma, ¿no? Cuando entramos a un edificio, abierta. O sea, tenemos que tener esa apertura para aprender el idioma. Aprender un idioma es un tema muy frustrante porque siempre nos comparan con el native speaker. It's never good enough, ¿no? Es como, pero ya aprendí, ya sé el idioma, no, pero bueno, tengo que seguir aprendiendo porque siempre me faltan cosas del idioma. Tengo 40 años en México y me siguen cachando con, ¿no? Conjugación, no conjugaciones tanto, pero a lo mejor con preposiciones que las pongo mal, ¿no? Entonces, el filtro afectivo es de alguna manera es una vía para tener esa capacidad de aprender el idioma y estar abierto a que voy a fallar 20 veces y que voy a tener errores y me tengo que sentir seguro que aunque haga errores no pasa nada, ¿no? O sea, es parte del aprendizaje. Entonces, es tema muy complicado, sobre todo en escuelas, no tanto a lo mejor adultos, pero niños que quieren aprender y alguien se burló de ellos o la maestra no fue lo suficientemente empática o algo pasó, puedo cerrar el filtro por vida, ¿no? Y no abrirse para aprender el idioma. Y la cuarta teoría de Krashen habla del monitor. Y cuando él habla del monitor interno. No está hablando tanto de alguien externo. Él está hablando de que yo necesito desarrollar un monitor interno que es el que me va a decir si voy bien o voy mal, ¿no? Es como esa capacidad para evaluarme a la hora de decir, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, típico para israelíes que aprenden español y dicen la problema, ¿no? Dicen, la problema es porque es como lo más lógico, la problema, porque acaba con A. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de que cuando yo lo digo, espérame, no, algo suena mal, no suena bien, no se dice así, no está desarrollando mi monitor interno del idioma. Y la quinta teoría de Krashen es la de orden natural, que él dice que un idioma, de hecho, todos los idiomas, de hecho, si nos vamos por la teoría de Chomsky, que ese es otro teórico y no me voy a meter a detalle, pero según él, todos tenemos la misma estructura para aprender idiomas y entonces eso quiere decir que todos podemos aprender la cantidad de idiomas que sea, porque es como un mecanismo muy parecido. Pero bueno, dice Krashen, el orden natural quiere decir que hay como un orden natural para aprender idiomas, tanto para primera lengua como para segunda lengua. Y ahí es donde viene, pues, que hay estructuras más fáciles que otras, ¿no? Y de ahí vienen de repente decisiones de, ahorita vamos a hablar solamente en presente. Y hoy vamos a hablar solamente en pasado. ¿No? O sea, es como, de ahí salen esas ideas de algunos profesores de acotarlo y elegir dentro del idioma qué voy a enseñar antes que otra cosa. Ahora, si lo analizamos, ojo, si lo analizamos con un bebé que está aprendiendo a hablar, ¿no? O digamos, todavía no hablar, pero escuchar a su mamá, pues también la mamá elige decirle cosas mucho más sencillas que más complejas. No le va a decir, mi querido hijo, estamos invitados al evento, quién sabe, ay, mi vida preciosa, nos vamos al evento. O sea, es como elegir algunas palabras porque es muy natural que no podemos entrar al idioma desde sus estructuras más complejas. Y bueno, aquí tengo que meter la foto con Krashen. Este es el señor Steven Krashen, profesor. En 2015 lo conocí en una conferencia en Estados Unidos de ACTFL. Y bueno, la segunda teoría que quiero traer,
y que compartir con ustedes y decirles que todo el modelo que desarrollamos en la Universidad Hebraica de enseñanza de idiomas está basado en este modelo, que es el modelo de Bill Van Patten, que es de los años 2000 ya. Bueno, obviamente empieza sus estudios y sus investigaciones desde los 90, pero en 2000 saca el libro Del Input al Output, 2003, me parece. Y esta teoría sobre eso estamos basando nuestro modelo para explicarle a los profesores cómo se programa el proceso de enseñanza, ¿no? O sea, ¿qué le pasa al estudiante? Y en base a lo que le pasa al estudiante, ¿qué es lo que el profesor tiene que hacer? Entonces, si empezamos del input, el input, que es el detonador del proceso, incluye todos los estímulos que yo voy a traer para detonar este proceso. Y esos estímulos se van a percibir por medio de las competencias receptivas, ¿no? Que son la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Todo lo que yo voy a traer para leer y escuchar, eso va a ser el input con el cual detono el proceso de enseñanza. O sea, ¿qué dice la teoría? No puedo enseñar un idioma si no traigo un modelo del idioma y a partir de ahí enseñarlo. O sea, un alumno que no escuchó el idioma no lo va a aprender. El alumno que no ha visto modelos del idioma no lo va a aprender. No puedo hablar del idioma como que no estaría aquí. Ah, les voy a contar sobre este idioma. Ah, miren, el árabe se aprende así. El alemán, no puedo. Tengo que traer el idioma, mostrarlo y a partir de ahí generar y detonar el proceso. Eso es lo que dicen las teorías más nuevas. Lo cual quiere decir que personalmente, y eso es, bueno, eso soy yo y cada uno puede decidir con qué teorías se va. En mi caso, el tratar de aprender un idioma desde la gramática, desde las tablas de estructuras, de conjugaciones, es un error, porque el idioma entra desde las investigaciones que yo he leído, entra desde el significado. Lo que, si yo a los 14 años llegué a México y a mí me hablaban de tú o de usted, me daba exactamente lo mismo. No percibía la diferencia entre está o estás. Para mí era lo mismo, para mí era importante el significado de lo que me decían. Si a mí me decían, perdón, usted quiere agua, ¿no? A mí lo que me entraba a la mente de ese momento era, quiere, por su significado del verbo, no de la forma, y agua. Lo demás era totalmente secundario. Tan es secundario que me costó muchísimo trabajo, muchos años, le hablaba tú, usted, entender la diferencia y bueno, ok, ya entendí que en ciertos momentos hay que hablar de usted. Entonces, el significado es lo primero que entra en realidad y eso es lo que tenemos que traer al proceso, ¿no? Ejemplos del idioma. Entonces, yo estudiante leo y escucho ejemplos del idioma y de ahí, bueno, sí, traigo eso y trabajo con el estudiante, input plus one, trabajo un poco la comprensión, acerco al estudiante a lo que él ya sabe del tema o sabe del texto, trabajo lo que no sabe, lo rescato, lo acerco, hay toda una metodología que la verdad no la puedo exponer acá, pero finalmente hay una metodología cómo acerco a lo nuevo a partir de lo conocido y de ahí me voy a la segunda etapa que es la del intake. Intake, que quiere decir en realidad interiorización, es el momento del procesamiento del material que traje nuevo a este proceso, nuevo y anterior. Entonces en el intake, la función del intake
es procesar, es repasar, es practicar el idioma que quiero que se quede a largo plazo. Entonces, traigo un texto, trabajo con el alumno a partir del texto, dejo el texto, ya después el texto ya no me importa, ya no le voy a preguntar si la niña comió o no comió, a mí no me importa la niña, me importa que se quede con los elementos del idioma y trabajo el INTEC a partir del idioma que saqué del texto. Y entonces traigo el idioma a su realidad y a su vida. Y entonces digo, esta niña en el texto comió no sé qué. ¿Tú qué comes? Y entonces empiezo a practicar en lo que es algo que sea significativo para el alumno en su edad, en sus características, ¿no? Y si es adulto, si es niño, etc. Entonces el INTEC lo que hace es practicar para que el idioma, e interiorizar para que el idioma se quede a largo plazo, que pase por corto, mediano y largo plazo, y que el alumno al final del camino pueda utilizarlo, sacarlo del cajón cuando necesite al final del proceso. El tercer momento del proceso, la tercera etapa, es la etapa que le llamamos Developing System, perdón, está al revés. Developing System, que es el sistema, la estructura del idioma, y aquí se refiere uno a todas las estructuras gramaticales. Entonces, ¿qué dice la lógica? La lógica dice, si ya trabajé el significado, ya vimos diferentes, no sé, frutas y verduras, que me gusta y no me gusta, y lo pongo en mi ensalada y no me pongo en el intake. Ahora tengo la capacidad de armar una regla gramatical. O sea, yo no puedo armar una regla gramatical de arranque del proceso. La regla gramatical la puedo hacer cuando ya tengo varios ejemplos. Entonces puedo llegar a una conclusión. Puedo decir, todo esto es femenino, todo esto es masculino. Todo esto es, y la regla que yo quiera. Entonces, eso es lo que dice esta teoría, dice este modelo. Cuando ya haya tenido suficientes palabras y suficiente práctica, ya puedo dedicarme a enfocar, a que el focus del alumno se vaya al tema de las estructuras gramaticales y hacer un análisis. Y en la cuarta etapa sería la etapa del output. ¿Qué es el output? Pues es el producto, ¿no? Es el resultado que me va a demostrar la integración de todo lo anterior. Entonces, a partir del input, el intake y lo que analicé, yo ahora me van a pedir como estudiante que haga un producto parecido a lo que pasó en el input. Supongamos que yo traje un texto para el input que era un diálogo de una persona que va a buscar un vestido, una señora va a un vestido, porque yo qué sé, ¿no? Y entonces yo en el output voy a generar una situación parecida para darle la oportunidad al alumno que él pueda replicar de alguna manera y demostrar que aprendió, y ahora él va a hacer algo diferente. Entonces a lo mejor ahí voy a decir, ok, van a una tienda a buscar ropa para eventos y cada uno elige el evento o la ropa que quiere comprar. Entonces, pues el que va a buscar, no sé, algo que es en femenino, en masculino. Entonces, ahí se refleja la interiorización de todo este proceso a través de una situación, o sea, el output es una situación auténtica que me da la oportunidad de que el alumno refleje todo lo anterior. Ahora, cuando hablamos de traer textos, ¿verdad? En este proceso, hablamos de textos auténticos, hablamos de situaciones auténticas, ¿no? O sea, mientras muchas veces habían muchos programas que no
que trataban de facilitar el idioma. Y ojo, yo muchas cosas hablo del mundo del hebreo, ¿no? Que es el que más conozco, ¿no? Sí, conozco un poco, conozco de las teorías generales y de muchas cosas generales, pero mi práctica es con el hebreo. Entonces, probablemente en otros idiomas no aplica, pero en hebreo lo que pasaba es que hacían programas que trataban de facilitar el idioma, y entonces lo convertían en un idioma que nadie lo hablaba así, ¿no? O sea, es como, bueno, le quitamos esto, le quitamos, y entonces lo reescribimos, y entonces al final los alumnos hablaban un idioma que llegaban a Israel y no podían comunicarse con nadie porque no se hablaba ese idioma, ¿no? Entonces aquí la idea es, pues de alguna manera conservar lo auténtico del idioma, ¿no? Lo pragmático del idioma, lo que el idioma trae consigo en su comportamiento y dinámica natural, ¿no? El slang, los modismos, ¿no? Todo lo que realmente un idioma trae con su bagaje cultural. Y otra vez, si yo voy a enseñar español y yo soy maestra de español, pues no es lo mismo enseñar español en España que estar enseñando español en Argentina o en México, ¿no? Ahí la parte cultural y inclusive de vocabulario cambia. Entonces, aquí hay un ejemplo de texto. No, obviamente no es que vamos a desarrollar todo ni lo vamos a leer. Es un ejemplo de un texto que habla del Día de Muertos en México. Es un texto que lo pueden trabajar en el nivel A2, que es según la escala europea. Habla de las costumbres, es un reportaje y es, bueno, una persona. Entonces aquí tenemos un texto que si analizaríamos, y en mis cursos es lo que hacemos, ¿no? Las metodologías de ver cómo se analiza un texto, cómo lo leo, cómo sé de qué nivel es, por qué dicen que es A2, ¿no? ¿Qué implica, etcétera? ¿Qué hago con este texto después? Ok, ya tengo el texto, alguien ya definió que es de tal nivel. Muy bien. Nosotros lo que sugerimos es hacer un mapeo del texto en este modelo, el modelo de exposición, reforzamiento y enseñanza. ¿Qué quiere decir? Dividir lo que dice el texto en 3 aspectos. Cuando yo voy a hablar de la enseñanza, pues, ¿qué del texto quiero que aprendan? O sea, ¿en qué me voy a dedicar a enseñar y la energía se va a ir en enseñar qué? ¿Qué palabras? La palabra color naranja, para mí es importante que la aprendan, entonces voy a dedicar. La palabra celebración, a lo mejor es muy importante para el tema, para la ocasión, para lo que sea, entonces la voy a meter en enseñanza. Reforzamiento son aquellas palabras y aquel idioma que él ya sabe, que ellos ya saben. Ese idioma de reforzamiento es básico. Saber cuando yo elijo un texto auténtico y decido trabajar con él para traerlo a la clase. Porque si yo no sé qué saben de conocimiento previo, no voy a poder cumplir con él, ¿se acuerdan? Input plus one. Si yo no sé que mis alumnos, y me regreso al texto, la palabra semana, por ejemplo, yo sé que ya enseñé o que los alumnos pues ya vienen con esa palabra, bueno, entonces ya estoy tranquila porque cuando leamos las 2 últimas semanas de octubre, entonces yo sé que esa frase sí la van a entender y que no es todo nuevo. A lo mejor huele es nuevo, pero flor la conocen, entonces pueden hacer como que rellenar los huecos y están enganchados conmigo porque parte de las cosas se entienden. Entonces el reforzamiento es mi base para construir la enseñanza. Entonces yo digo, ok, en este texto, esto lo saben, es el reforzamiento, esto lo quiero enseñar y esto es lo que me voy a dedicar a enseñar. Y la exposición es todo aquel lenguaje que van a estar expuestos a él, pero no es que yo voy a hacer examen después, ¿no? O sea, si yo tomo el nombre de la flor,
pues es una exposición. Yo no le voy a preguntar, yo, Dafna, después de 40 años, me cuesta trabajo decirlo. O sea, yo no le voy a preguntar al alumno que me diga cómo se llama la flor. No es importante, es una exposición finalmente. No sé, por ahí la palabra, no sé, Catrinas. Pues no sé si no es tan importante, ¿no? Pero el esqueleto sí, porque esqueleto es un término que lo pueden llegar a usar en otros contextos. Copal, del copal, pues esa exposición es una palabra que a lo mejor no la van a volver a escuchar, ¿no? Entonces, yo lo que hago en mi mapeo es dividir al texto de tal manera que para mí sea muy claro en qué me voy a enfocar, a qué se van a exponer, pero bueno, se acordarán o no, depende de muchos factores, y qué es su conocimiento previo. Y nada más como en los últimos minutos, antes de que pueda abrirlo para dudas y comentarios, en nuestros últimos momentos, quisiera tratar de hablar un poquito del proceso, un poco a detalle. El input, su objetivo, como dijimos, es exponer al estudiante al idioma nuevo y exponerlos a al lenguaje auténtico, y es un modelo del idioma en su comportamiento natural, y como dijimos, los canales de acceso son auditivo y lector. ¿Y cuáles son esas características? El aprendiz de segunda lengua presta atención al significado de la lengua y no a su a su forma, por lo que se sugiere diseñar ejercicios de significado y no de forma. ¡Wow! Y aquí cuando digo eso, se desmaya la mitad de mis profesores, que les encanta traer el texto y decir, ahora subrayen todos los verbos o los adjetivos, no sé qué. Claro, nos gusta hacerlo y lo podemos hacer. Yo no digo que no, no descarto. La pregunta es ¿para qué y en qué momento? Cuando yo traigo un texto de inicio, lo que quiero es enganchar al alumno con su significado, con su mensaje del texto, con lo que traigo de manera un poquito más holística. Juguemos un poco con lo holístico, saben, hay dos teorías, ¿no? Las analíticas y las sintéticas. Juguemos con las dos. No siempre traer un texto y decir, bueno, ahora subraya todos los adjetivos. Pues bueno, lo va a hacer, pero eso a lo mejor lo voy a hacer después, en la tercera parte del proceso. El input es relevante solo si tiene una parte comprensible, será lo que conecta al estudiante con el texto, ya lo dijimos. El input efectivo representa un mensaje. ¿Qué quiere decir? Que traigamos textos que tienen un mensaje, que tienen algún chiste, algo atrás, ¿no? Que sea atractivo, que sea relevante. El input tiene que adecuarse al nivel cognitivo del aprendiz, y ahí la elección de los textos no puedo elegir el mismo para un niño de primaria que uno de bachillerato y uno adulto, obviamente tampoco el de kinder. Y el input requiere de tiempo y varios ejercicios para que el aprendiz interactúe con él. ¿Y qué tipo de ejercicios tendría el input? Por ejemplo, de identificación, identificar la información con las expresiones y palabras, clasificación de la información con palabras y expresiones. Creo que aquí está traducido del hebreo y no sé si está muy bien redactado, pero lo que me refiero es que todo lo que es identificar dentro del texto información, eso es un input. Todo lo que es clasificar la información que viene del texto, esto es un ejercicio de input. Todo lo que es colocar palabras que faltan para rellenar el texto, esto es un ejercicio de input. Por ejemplo, relacionar la información, reacomodar, reorganizar la información del texto, estos son tipos de ejercicios de input. El intake, que es el procesamiento, que ya dijimos que su
finalmente su papel es de hacer ejercicios, de practicar, de que se interiorice la parte de la semántica. Y bueno, este es productivo, de alguna manera utilizamos los canales productivos. Y aquí sus características, pues es de poder interiorizar de tal manera que se quede en la memoria, como les decía. Me estoy yendo un poquito, me estoy brincando si se dieron cuenta. Y se practica el nuevo conocimiento repitiéndolo, interiorización a largo plazo, ya lo dije. Y el tipo de ejercicios que se hacen en el intake es todo aquel ejercicio que va a hacer que el aprendiz tenga que restaurar la información y sacarla, ¿no? Como que de alguna manera en el intake no están produciendo, están recordando. Es muy difícil que puedan manipular, por ejemplo, o sea, que puedan manipular, no sé, si yo la palabra la cambio un poquito y pretender que ellos solitos entiendan la conexión entre estas dos palabras, no lo van a poder hacer, ¿no? Como que en el intake ellos aprenden las palabras, las practican y luego las van a usar tal cual como las aprendieron, ¿no? El tipo de ejercicios que son comunes en el intake es repetición. Aquí entra mucho la memoria. No tengan miedo de, no, hoy en día no se enseña con memoria. No, sí, la memoria es fundamental para un idioma, lo tenemos que trabajar. Adecuar una palabra con imagen, ¿no? Es muy común, ya saben, flashcards y todo eso que ya conocen. Por ejemplo, tener una serie de palabras y una si corresponde o no, o clasificarlas, frutas, verduras, no sé, postres, en el tema de comida. Una palabra adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo hago con mímica y el otro tiene que adivinar y decir qué es. O sea, todo lo que va a generar que de alguna manera practiquen el idioma. Y en el Developing System, como ya dijimos, finalmente aquí es que el foco de atención se vaya a la morfología, a la forma de eso. Y aquí tiene que ver también con la interiorización. Bueno, aquí entra el foco en la exactitud. Cuando nosotros trabajamos el intake, más que la exactitud, quisiéramos ver que lo usan, que sacan las palabras. El enfoque es funcional, por ejemplo, quiera que uno utilice de manera correcta el significado, pues se fija menos en las formas. Aquí en esta etapa, es mi oportunidad de hacer stop y decir, no, esto no es así, esto es en femenino, en masculino, pero no en todo el proceso y todo el tiempo voy a corregir al alumno. Aquí sí, porque aquí es mi oportunidad para decir, ojo, estamos dedicados ahorita a las formas, vean las formas, porque en otros ejercicios puede ser que voy a querer que simplemente me diga un mensaje y no me importa la forma. Por eso digo que es importante entender cuándo enseño qué, cuál es mi objetivo. Y el tipo de ejercicios, bueno, analizar verbos, pasar de pasado a futuro, de todo ese tipo de cosas, corregir, elegir cuál es la estructura correcta, etcétera, etcétera. Y en el output, que ya dijimos, su objetivo es la capacidad del aprendiz de crear en el idioma, ¿no? Es como integrar todo lo anterior y poder hacer con él algo que otra vez se refleja en producción. Y es la capacidad de poder usar el idioma adecuado según la situación auténtica presentada. Es la capacidad de integrar el conocimiento previo y el nuevo integrado, la capacidad de transmitir un mensaje, y es la evidencia de que hubo una interiorización y una adquisición o aprendizaje.
Y bueno, el tipo de consignas tiene que ver con situaciones reales, tiene que ver con el ejercicio es abierto, es una consigna abierta, no es elegir, a ver, ¿cuál de estas imágenes es la correcta, no? Esto es de intake. Aquí ya es algo que se produce, es una producción y para poder revisar la producción necesito rúbrica específica que tenga que ver con el nivel, con las capacidades del nivel que hablamos al principio. Y bueno, tengo algunos principios con los cuales trabajamos todo nuestro nivel, todo lo que estamos desarrollando, que como les mencionaba, hablaba de los niveles, hablábamos de los objetivos en las 4 competencias, es muy importante trabajar con objetivos lingüísticos, culturales y gramaticales. Funcionales, culturales y gramaticales. Trabajamos mucho el aprendizaje y la adquisición, que los maestros sepan cuándo es algo que es más de adquisición o más de aprendizaje. Trabajamos con material auténtico. La enseñanza es siempre en un contexto, ¿no? O sea, el contexto, tanto la parte de significado como de gramática, también las estructuras gramaticales, son dentro de un contexto, de un tema. ¿Por qué? Porque me es más fácil generar conexiones cuando hablo de un tema y entonces es más fácil para mí recordar, asociar, etc. Bueno, es muy importante que un profesor conozca a sus estudiantes, hay todo bueno, muchas teorías hoy en día, ustedes saben, no podemos enseñar y no tomar en consideración los canales fuertes de aprendizaje de cada estudiante, quiénes son más auditivos, quiénes más visuales, ¿no? Y obviamente la evaluación es un tema que queremos que la evaluación va acompañando a la enseñanza constantemente. O sea, no podemos esperar a una evaluación sumativa al final del semestre para decir, ay, pues no aprendieron, uy, nos dimos cuenta. No, o sea, yo necesito constantemente generar dentro del proceso actividades que me den, que sean detonadores para saber si realmente está interiorizando el idioma o no. Y bueno, está la parte de la estructura de la clase, que tiene, según nosotros, un modelo también que creemos que es muy efectivo, que es el de la estructura de la clase, que arranca del calentamiento, quiere decir, desde el punto donde el alumno sabe y puede funcionar. No voy a arrancar con lo nuevo, voy a arrancar con lo que él ya sabe y le voy a dar alguna consigna rápida de 10 minutos en donde él pueda demostrar y traer su idioma de conocimiento previo y se está calentando porque está trayendo el idioma que ya tiene. La segunda parte de la clase que nosotros sugerimos es el reforzamiento, que es otra vez trabajar con el conocimiento previo. Yo muchas veces le digo a mis estudiantes que yo prefiero que enseñen hoy 2 palabras nuevas y que practiquen 20 que al revés. ¿Por qué? Porque solamente practicando realmente se queda el idioma a largo plazo. Y lo nuevo no tiene que ser mucho, se pierde lo mucho, ¿no? La cantidad, no podemos, no sé, antes, yo me acuerdo, habían épocas que veníamos con listas en el pizarrón y escribíamos, no sé, 30 palabras, niños, apréndansela. Bueno, eso no es aprender un idioma, bueno, no en esta forma. La tercera parte de la clase sería entonces, sí, la enseñanza. Y la enseñanza a partir de lo que vimos antes, ¿no? De un texto auténtico, de analizar, de acercarlo, etcétera. Y el cierre, que es el momento de la clase en la cual es como, digamos, regresamos a un lugar cómodo, puede ser un juego, puede ser, ¿no? Algo que nos refleje dónde está el alumno. Si se acuerda de lo que vimos, entonces meto un poco de lo nuevo, un poco de lo anterior,
y termino así. Muy bien, pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo en este momento dejo de compartir mi pantalla. Un segundito. Ahí está. Y ahora sí, no vi nada de lo que preguntaron. Una disculpa que me pedían que ponga la anterior. No sé, ahorita vamos a ver cuál es la que me brinqué o lo que no vieron. La grabación, me parece que se suben todas las grabaciones al canal de YouTube y se pueden ver de la universidad. Y bueno, nosotros tenemos varios cursos. Ahorita estamos justamente, vamos a iniciar con el diplomado de enseñanza de segundas lenguas, que ahí vemos teorías, modelos, enfoques, todos los ejercicios, estrategias, etcétera. Y bueno, dejo un poquito abierto a preguntas, comentarios, con mucho gusto. Román, si me ayudas, si por ahí gente quiere hacer una pregunta, todavía tenemos un poquito de tiempo, no tengo problema si alguien quiere hacer una pregunta. Así, preguntando en voz, que me indique. Vamos a ver a quién podemos aquí. Alguien que haya levantado la mano, que quiera preguntar. ¿No? Sí. Quantín Vega. Quantín Vega, muy bien. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Oigan, pues muy buena la exposición, muy buena la presentación. Felicidades. Oiga, la pregunta Gracias. es, ¿hay algún curso próximo de hebreo en la Universidad Hebraica? Sí, de hebreo, de enseñanza de hebreo, sí, tenemos cursos desde todos los niveles de No sé ACTFEL. si escuchó. Hola. Sí, te escuchamos, ¿nos oyes? Ajá. Sí, te escuchamos. Que sí tenemos cursos de hebreo en la universidad. Pueden contactar a las personas de incorporación y les dan los horarios. Inicia todo el semestre, empieza la próxima semana. Manejamos cursos por niveles, de ACTFEL, desde principiantes básico hasta avanzados. Perfecto. ¿Hay algún certificado después de terminar los cursos? Con Hay una validación. nosotros damos una constancia en el nivel que se hayan quedado. Son constancias que pueden hacer uso para trabajo. Sí podemos certificar también en idioma. Ya es otro proceso, tiene su costo y estamos reconocidos ante la Suprema Corte para perito traductor también y también para ciertas universidades. Hay unas universidades que nos reconocen como certificador de tercera lengua hebreo. Así que muy bien, gracias. Muchas ¿Alguien gracias. más? Muchas gracias. Al contrario. Por ahí no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Muy bien, déjenme ver aquí, la universidad tiene cursos, sí, hebreo moderno, exactamente. Dafna, yo una pregunta. ¿Y quién es? Pola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Dafna? Mucho gusto, Pola, ¿qué hay? Dime. Igualmente. Oye, mira, yo tomé 2 semestres en la hebraica y suspendí como 2 años y quisiera continuar. Entonces, en este sentido, hay que volver a hacer una nueva evaluación porque no sé qué tanto me acuerdo de lo que estuve viendo o sigo en el siguiente nivel o qué se hace en ese caso. Sí, la verdad es que lo digamos, ideal sería que se haga un diagnóstico pequeño en donde volvamos a determinar tu nivel y a partir de ahí te reincorpores. ¿Y dónde lo haría? ¿Hay que ir directo a la universidad o cómo lo hago? Puedes contactar, miren, la universidad ahora está en realidad funcionando todo de manera en línea, remota, entonces puedes contactar a través de los teléfonos de la universidad y te van con las de admisiones, que son Jacqueline
Amaro y Alina, ellas atienden en admisiones y a través de ellas y te van a canalizar conmigo y hacemos el diagnóstico, ¿sale? Perfecto, gracias. Muy bien, Paula, gracias. Sí, veo que está Gerson Castillo. Adelante. ¿Aló, se me escucha bien? Sí, muy bien, Genial. mucho gusto. Tengo una duda súper simple. ¿Existe a nivel internacional algún certificado, así como en inglés, por ejemplo, está el TOEFL, en francés tenemos el DALF, para el idioma hebreo? Fíjate que no hay a nivel internacional algo único. Hay como en Israel se reconocen ciertos ¿no? Exámenes de la Universidad de Jerusalén. Nosotros en México certificamos. De hecho, tengo estudiantes que han venido de otros países a certificarse de perito traductor. Tengo una chica de Perú que le digo, pero espérame, perito traductor en Perú te va a servir. Me dijo, sí, porque no tenemos en Perú, entonces se certificó acá en México. Entonces, nosotros sí estamos reconocidos ante la Suprema Corte y sí certificamos y evaluamos estudiantes. No hay una sola prueba, no. Fíjate, es una muy buena pregunta y por eso sufrimos mucho porque para que ¿no? Para que realmente sea validado y reconocido, no está tan fácil. Yo como un criterio, me imagino, ¿no? Para que se pueda como adecuar, ¿no? Claro, por eso nos apegamos nosotros muchísimo a la escala de nivel estandarizada, para que por lo menos haya como algo que nos rige y que podamos avalar que realmente es el nivel que decimos, ¿no? Genial, gracias. Gracias, Jesús. Sí, Salomón, ¿querías preguntar algo por ahí? ¿Puede ser? Sí, mucho gusto. Sí, muy bien. En primer lugar, agradecerle a usted por esta magnífica clase. Gracias. Es mi primera experiencia y voy a averiguar un poco más acerca de la universidad para algún tema, ¿no? Perdón, para el curso de hebreo. Claro. Solamente agradecerle, me ha gustado su metodología, muy didáctica, muy práctica, casi ahí en pocos, y yo le agradezco, créanmelo, de todo corazón le agradezco, que Dios me le bendiga. Muchas gracias, qué bueno, gracias a ustedes por participar, como les digo, esto es una probada, realmente tenemos cursos didácticos para poder interiorizar, digamos, adentrarse más en los temas didácticos, pedagógicos, metódicos de cómo se enseña segunda lengua de manera efectiva. Y la verdad es que la ventaja que tenemos es que hemos podido ver tanto la teoría como la práctica, ¿no? La práctica porque tenemos la relación con colegios de la red judía, que son colegios que enseñan hebreo, y entonces han sido como de alguna manera un tipo de laboratorio que nos permite entender también qué pasa en la práctica, ¿no? Comparando con la teoría. Y bueno, eso es lo que nos hace crecer y pues de alguna manera poder generalizar un poco algunas cosas. No todo se puede generalizar, no es lo mismo lo que pasa en un idioma como el hebreo, que si alguien enseña, pues no sé, algún otro idioma, italiano o otro, pero hay algunas cosas que sí son como comunes, ¿no? En los principios. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa nos pueden contactar, me pueden contactar a través de la página de la universidad, ahí están mis datos y les agradezco su atención. Cuídense mucho, leitraot, hasta luego. Hasta luego, gracias.